benvenuti. Bien, bueno, hay que hablar y mirar hacia el futuro. Cuénteme. Creo que una de las tareas pendientes que tiene Claudia Sheinbaum es muy importante señalarlo, es precisamente abordar estas realidades, ¿no? Estas realidades que ustedes refirieron en la última nota del revólver tienen que ver con estos conflictos que se dan por el control del territorio, pero hay que ser específicos y mirar cada una de estas realidades con sus propias características, ¿no? Porque ocurre lo mismo en Guerrero, ocurre lo mismo en Chihuahua, ocurre en el Estado de México, pero en Chiapas hay características que yo quisiera mencionar. Lo primero es que lamentablemente la presencia de la violencia en Chiapas tiene un arraigo muy grande, ¿no? Y ese arraigo tiene que ver, sin duda, con la insurgencia de 1994, que nos dio a conocer todas estas realidades a muchos de nosotros, que puso en el mapa de la realidad social de este país a los indígenas oprimidos, pero tiene que ver sobre todo con las estrategias del Estado mexicano para sofocar esos puntos de subversión, esa disidencia política, económica, social que fue el zapatismo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se construyeron grupos paramilitares, claro, a los cuales se les distribuyeron armas, se les entrenó. Tila es precisamente asiento de uno de estos grupos fundado en esos años, ni más ni menos que Paz y Justicia. Por azares del destino de la vida, yo trabajaba en Multivisión en ese entonces, y bueno, tuvimos suerte, entre comillas, de estar en Tila y poder acceder a una reunión de uno de estos grupos paramilitares, pues es que de Paz y Justicia. Chenaló y todos esos lugares que era claro, la resistencia. Este es el norte de Chiapas, ¿no? Que tiene sus propias características. Bueno, la verdad es que percibimos la organización que tienen, pudimos entrevistarlos, documentar que en algunas ocasiones ellos habían sido entrenados por un cabo desertor del ejército mexicano, ¿no? Pero poseían armamento. Pero más allá, lo que ocurre en este momento es muy preocupante, porque no hay que ser precisos también en la información. Obviamente la información que se maneja es la información oficial, y se habla de que, bueno, al final de cuentas son dos conflictos, es un conflicto entre grupos armados, ¿no? La versión oficial habla precisamente del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel Sinaloa, con sus diferentes grupos. Pero hay que señalar lo siguiente: no, las personas desplazadas son el objetivo, porque al final de cuentas se busca desplazar para establecer ese control territorial. Y estaban, según nos decían, hasta reclutando a menores de edad. No, bueno, reclutando, no, era como la leva de la revolución. Claro. Entonces, no, precisamente sembrar el terror es una estrategia para establecer un control territorial. En Tila, lo que ha ocurrido en los últimos años es que se ha mantenido un cacicazgo feroz que ha buscado ese control territorial y que está en conflicto con otros grupos, ¿no? Sí, del crimen organizado. Pero ese antecedente de los grupos paramilitares hay que mencionarlo y subrayarlo. Lo otro, la dimensión de la violencia que se da en Chiapas en estos momentos es mucho más grave de lo que se ha reconocido por parte del gobierno. La verdad de las cosas es que el gobierno de Rutilio Escandón ha fracasado en términos de construir el Estado de Derecho. Ahora, es muy complejo, pero por eso mencionaba, esa es una de las tareas apremiantes para el nuevo gobierno que se iniciará en octubre. ¿Qué posibilidades hay de desmontar estos grupos de poder, esos grupos paramilitares? Es muy difícil, pero hay que afectar varios elementos que lo soportan. Uno de ellos es ni más ni menos que la vinculación,
entre grupos políticos y grupos del crimen organizado. Lamentablemente, desde hace décadas, esta complicidad existe. En Chiapas se fortaleció precisamente como parte de esta estrategia de generar conflictos artificiales para así provocar una tensión mayor que culmina con los hechos de Acteal, ¿no? O sea, hay que recordar todo esto para entender lo que realmente ocurre y no irnos con la fácil explicación que a la que nos lleva la información oficial y el lugar común de que son grupos que se enfrentan. No, es una estrategia por parte de estos grupos del crimen organizado para establecer el control territorial. Mira, los testimonios de los vecinos, de las personas que se encuentran desplazadas, algunos de ellos en Yajalón, son de veras muy dolorosos. Hablan del infierno, de un infierno que se da en esos días de terror, 4 días bajo el asedio, 4 días bajo la tensión. Pero además de ello, no sé cuánto tiempo sufriendo la violencia, siendo extorsionados, cobrando derecho de piso a los comerciantes, siendo víctimas de esto que mencionabas, este asunto de la leva por parte de los grupos del crimen organizado es también algo de lo que no se habla y lamentablemente ocurre. Y obviamente muchos jóvenes encuentran como una alternativa posible de desarrollo inmediata a esto. Al final son parte de la carne de cañón. Ahora, nada más para dimensionar lo que ocurrió. Tila tiene 9,000 personas, ¿no? De acuerdo al último censo de habitantes. 4,500 personas se encuentran desplazadas. No, imaginen ustedes. Y gente que ya fue desplazada una vez, porque si llegaron ahí es porque en otra época ya habían sido desplazados. Claro, también, y hay que ver la historia. Ahora, el fenómeno del desplazamiento en Chiapas es recurrente, pero volvemos a 1994, a la formación de los grupos paramilitares y las estrategias del gobierno de Salinas de Gortari y de Zedillo para erradicar la subversión en territorio chapaneco. ¿Será Chiapas el estado o la región más en la que más gente haya tenido que ser desplazada en la historia de México? Es muy posible esa aseveración. ¿No? También, y Guerrero. O sea, eran casi Guerrero también. Guerrero también es un lugar en donde vivimos. Nosotros hemos trabajado mucho con las personas desplazadas de Guerrero. Han estado en el programa en muchas ocasiones. Y bueno, la historia la oyes una vez y la oyes otra vez. Rabia, y es la misma historia de dolor. No se detenga. Imaginen ustedes dejar atrás la vida entera para salvar la vida. Trabajo, casa, hasta tus animalitos de la granja, como decían ellos, tus animalitos del rancho. Es muy doloroso. Bueno, pues voy a hacer un paréntesis, si ustedes me permiten, porque vienen 2 presentaciones de la novela de Camaleón. Y yo les quiero decir además que ya estoy terminando otra. Esa sí es estrictamente policíaca, recupera todo esto. Carambas contigo. No, pero se le descompuso la tablet. La tablet. Y bueno, pero es mañana a las 11 de la mañana en la Feria del Libro de Coyoacán. Y bueno, y la otra es el próximo 20 de junio, es jueves me parece, a las 7 de la noche en la librería Octavio Paz de Fondo de Cultura. Ahí está. Ahí en Miguel Ángel de Quevedo. Ojalá que me acompañen. @ronquillo de hoy y roncobluyahu.com.mx. Muchas gracias.